Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. Hemos llamado a este sermón 2021 del año 2021 una oportunidad para proclamar con claridad y con valor el Evangelio. Y prácticamente con esto vamos a terminar la serie que hemos titulado Peleando la Buena Batalla. Así que vamos a dar un breve repaso de lo que hemos visto a vuelo de pájaro. Hemos hablado acerca de la armadura de Dios. Y desde el versículo 10 nos ha dicho hasta el versículo 20, que es lo que vamos a terminar hoy, nos ha hablado acerca de que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos da una armadura. Nos habla de que debemos vestirnos toda la armadura de Dios y debemos de tomar toda la armadura de Dios. Nos ha hablado acerca de que son 7 armas que forman toda la armadura de Dios. Estamos hablando acerca de ceñido vuestros lomos, o sea, el cinturón. El cinturón nos habla acerca de la justicia, ¿verdad? Los lomos, a ver, déjenme checo aquí. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Y hemos hablado que esta verdad tanto es objetiva como es subjetiva. Ya lo explicamos, no vamos a repetirlo. Hemos hablado acerca de la coraza de justicia. Ahí también una justicia que es por parte de Dios, pero también una justicia que se extiende, que es vivencial, que se practica. Se ha hablado acerca del calzado del Evangelio de la paz. Ahora, lo que quiero yo que observe en todo este párrafo, mi hermano, es acerca de que la línea de pensamiento, al menos observo, que es el Evangelio. El Evangelio, porque nos ha hablado acerca de lo que es la verdad. Y la verdad sabemos en un sentido que es el Evangelio. Ahora, mucho de esto, mi hermano y mi hermana, es el resultado del Evangelio. El principio, la fuente es el Evangelio y el resultado viene siendo la verdad. También la justicia empieza el Señor por rescatarnos, por hablarnos a su Evangelio, y después como resultado viene una justicia íntegra, una justicia que es producto del mismo Evangelio, y nos habla acerca de la paz. También el Evangelio es la fuente en este sentido y el resultado es la paz. Habla de la fe. Y no podemos decir que la fe viene así por sí sola. El Evangelio nos trae la fe, y en este sentido es una fe no solamente que empieza cuando creímos en el Cristo Jesús, sino que esta fe se va extendiendo y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más confianza en el Señor. Nos está hablando acerca también del yelmo de la salvación, y la salvación es el Evangelio. Nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el Evangelio. Así que quiero decir que en todo este párrafo, mi hermano y mi hermana, nos ha hablado de la armadura de Dios. Y nos ha hablado de la armadura de Dios porque bien pudiera Pablo haber dicho, bueno, la vida cristiana es así, vivan bien, a Cristo los ha salvado, busquen la unidad, Dios ha dado a apóstoles, profetas, todo lo que nos dice en todo lo que es la carta en los capítulos anteriores. Su ética cristiana, vívanla así, los esposos, las esposas, los hijos, los padres, y todo estaría perfectamente. El asunto es de que hay un enemigo, y ya hemos hablado de este enemigo, y este enemigo tiene huestes de maldad, gobernadores, y el cristiano, al empezar su vida cristiana, empieza a pelear esta buena batalla. Y llegamos a Efesios 6, 19 al 20. Son 2 versículos que están también en el mismo matiz de oración. Vamos a leerlo, y te voy a invitar a que me ayudes por ahí. Dice el texto, y por mí, Pablo está hablando, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo
hable de Él, de Cristo, como debo de hablar. Así acaba Pablo su exposición de toda la carta en relación a su doctrina, en relación a la práctica con los creyentes. Ahí termina con oración. Empieza con oración y termina con oración esta carta tan preciosa. Después de terminar esta serie de predicaciones, vamos a tener otra nueva serie de predicaciones. Yo espero que nos acompañes, estés creciendo en Cristo Jesús, y le hemos titulado, la he titulado y vamos a estar compartiéndola, La familia en el Señor. Ya mejor tendrá una cierta variación porque ya estamos trabajando en eso, pero el título ahí está, se está acomodando. Hasta ahorita queremos llamarle La familia en el Señor. En este 2021, que tu familia, que mi familia sea fortalecida en el Señor. Pero eso será este tiempo que viene, estos meses que vienen. Vámonos al primer punto: la oración y el evangelio. Aquí Pablo nos da una nota personal de algo que está pasando. Dice, a fin de que abra la boca para poder dar la palabra del evangelio, ¿verdad? Y la solicitud de Pablo que está haciendo, su petición de Pablo a la iglesia es que oren, no solamente por los santos como lo vimos la vez pasada, el domingo pasado, sino que ahora mismo también se estén orando por él, por el ministerio, por la gracia que Dios le ha dado. Y esto va en relación con otra carta paralela, una carta hermana, que es Colosenses 4, del 2 al 4. Lo voy a leer, porque casi dice lo mismo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice. Ya es ahora por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. O sea, Pablo está preocupado cómo va a transmitir este evangelio. Y la petición de Pablo nos deja ver, al menos entre líneas, la confianza que tenía en la oración, el auxilio que puede dar en la oración. El mismo Pablo está pidiendo que oren por él para que él pueda compartir la palabra. Pablo era un erudito, pero él no confía en su retórica ni en sus argumentos. Él pide a los efesios y a los colosenses que oren por él. ¿Qué verdad es esta? Qué precioso es que el pueblo no solamente ore por los santos, sino también por aquellos que están compartiendo el evangelio, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Mis hermanos, en todo momento se requiere la oración, y más cuando estás pasando por una adversidad. Pablo no está en un hotel penthouse o en un hotel de 5 estrellas, no está desde el último piso escribiendo la carta, él está en cadenas. ¿Cómo te sentirías tú o cómo me sentiría yo preso por causa de Cristo? Lo más seguro que enfermo, débil. Pablo ya está grande. En este sentido, ya ha sido golpeado, ha sido flagelado. Seguramente sentía estas cosas. Muchas veces los creyentes tendemos a pensar que los grandes hombres de Dios del pasado eran bien fuertes, autosuficientes y valientes por naturaleza, y que tenían en sí el poder y la fuerza para seguir afrontando esta guerra espiritual contra las huestes del mal. Pero no es así. Pablo está diciendo, Efesios, oren por mí, oren por mí. Vamos a ver algunos ejemplos de estos grandes hombres, ¿no? Vamos a ver uno nada más, prácticamente. Santiago 5:17 nos habla de alguien. Nos habla de Elías. Tú te acuerdas de Elías, si eres creyente, sabes quién es Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, es decir, Elías
es tan propenso como tú y yo, era tan propenso como tú y yo de hundirse. Ya conocemos a Elías cuando Jezabel lo perseguía. Se puede desanimar, hasta puede pensar en, Señor, quítame la vida. Puede cansarse. Elías puede sentir vivamente su debilidad, pero aún así oró fervientemente y no llovió por una cantidad de tiempo de 3 años y medio. Pero también luego oró y sí llovió. Así que Pablo está pidiendo lo mismo. ¿Sabes qué? Oren por mí. Oren, necesito yo la fuerza, el ánimo. Estoy en cadenas. Y más adelante nos va a decir más detalles. Pablo sabe también esto. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, podemos ver esta necesidad del poder de Dios, necesidad de los creyentes de Éfeso. Fíjate lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mi hermano y mi hermana, es necesario saber que sin el Señor nada podemos hacer. Aclaro algo. Esto no está peleado con nuestra responsabilidad de esforzarnos en Cristo Jesús. Tú y yo debemos esforzarnos, tú y yo debemos seguir adelante, debemos seguir perseverando, pero debemos reconocer que toda la capacidad, todo proviene del Señor. Así que, mi hermano, el Evangelio y la oración tienen mucho en común, van de la mano las dos cosas, no están separadas. Proclamemos el Evangelio es el segundo punto. Pablo es lo que está diciendo. Hemos establecido en toda esta serie de predicaciones que tenemos una guerra espiritual y nuestros enemigos no son las personas, sino son seres espirituales. Pero Pablo pide que estén orando por él para que él pueda evangelizar, pueda hablar del Evangelio. No está orando para que lo libren de las luchas de estas huestes de maldad. Ahora, también hemos dicho que estas dos cosas van de la mano. O sea, el Evangelio y la guerra espiritual van de la mano. O sea, la evangelización junto con la guerra espiritual van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo evangelizamos a alguien, proclamamos a Cristo, hablamos de Cristo, entramos a un terreno enemigo, al territorio enemigo, y el enemigo no se queda serio, el enemigo nos ataca. Y es cuando más necesitamos la oración. Las personas que van evangelizando, que estamos evangelizando, no son nuestros enemigos. Esas personas no son enemigos. Esas personas son víctimas del poder destructor del diablo. A nosotros nos tenía también el diablo así, pero Dios en Cristo nos libró. Nos perdonó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y en Él tenemos redención por su sangre y tenemos perdón de pecados. Así que estas víctimas son las que intentamos rescatar con el Evangelio de estas garras del enemigo. Y el mensaje del Evangelio es poder de Dios, ya lo hemos visto. Y aquí es donde necesitamos ánimo. Y aquí es donde necesitamos la oración de nuestros hermanos. Porque la oración de nuestros hermanos, la oración de la iglesia produce un ánimo. Un ánimo que solamente Dios lo da. Porque es Dios el que capacita. Mi hermano y mi hermana. Así que necesitamos proclamar el Evangelio. El Evangelio va de la mano con esta guerra. Ahora, ¿qué armas emplea el maligno en la batalla cuando tú y yo evangelizamos a alguien? Cuando hablamos del Evangelio y la lucha, ¿qué armas va a usar el maligno? Bueno, vamos a ver más de rato la palabra denuedo, pero denuedo es valor. Y lo contrario a valor es miedo. ¿No es verdad en la experiencia que a veces tenemos miedo de hacer el ridículo, abriendo nuestra boca sin encontrar las palabras adecuadas?
Mi hermano, los que estamos pastoreando, los que estamos predicando el evangelio, en realidad a veces nos sentimos frustrados porque no encontramos cómo expresar este evangelio y necesitamos de la oración, porque necesitamos que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras en nuestra boca para poder compartir este evangelio. Pero da un miedo. También da miedo al no saber explicar acertadamente las grandes verdades del evangelio. Los pastores, los evangelistas, los misioneros, los maestros de escuela dominical, normalmente pasamos por esto. A veces no encontramos las palabras adecuadas. A veces se nos dificulta mucho explicar ciertos términos. Ahora, no estoy apelando a la pereza. Necesitamos ser diligentes, y necesitamos estudiar y necesitamos prepararnos. Eso es que quede claro. Solamente que aún así, aunque estudiemos, aunque nos preparemos, esto no depende de nuestro estudio. Esto depende de que el Espíritu Santo nos ayude. Y para que el Espíritu Santo nos ayude, necesitamos que el pueblo esté orando. Pablo es lo que estaba pidiendo a los efesios. Oren para que yo pueda hablar este evangelio. También da un miedo a acobardarse ante la oposición. Cuando se oponen al mensaje, mi hermano, da un miedo tremendo. Nos sentimos frustrados. Así que las armas del enemigo son el desaliento, que posiblemente algunos consideran que Pablo está pidiendo, ¿saben qué? Pues yo seré judío, Cristo me habló, Cristo me llamó, yo voy a predicar el evangelio, pero Efesios, oren por mí. Es lo que Pablo está diciendo, porque las armas del enemigo es el desaliento, es el cansancio, es la amargura de espíritu, es la disminución de la fe y la confianza en Dios, porque no siempre andamos tan animados. Es la misma depresión de no poder compartir bien la palabra, el evangelio. No olvidemos, mis hermanos, que el enemigo intenta estorbar la obra que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y va a usar situaciones adversas para lograrlo. Así que necesitamos la oración de nuestros hermanos. Pablo ha experimentado y ha descubierto que cuando el enemigo logra cerrar una puerta, el Señor ya abrió otra. Que este año sea una puerta abierta a las nuevas oportunidades que Dios nos da, unas puertas abiertas que el Señor tenga para que tú y yo podamos compartir el evangelio, tengamos la oportunidad de proclamar con claridad y con valor el evangelio. Pablo, hablando acerca de los efesios, él pide que oren como Pablo ha orado por ellos. Y fíjate, lo expresa en Efesios 3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, fíjate bien, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esto es lo que Pablo está pidiendo a los efesios. Efesios, yo temo a mi debilidad. Temo a ser derrotado en el hombre interior. Temo que mis ánimos caigan. Así que oren para que yo sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Pablo había tenido una oportunidad de compartir el evangelio, pero estaba a punto de esa oportunidad cerrarse, de que predicara el evangelio a los poderosos, a la gente más poderosa del imperio romano. Todos lo habían abandonado. Un tal Demas se había ido al mundo, le había ganado el mundo, y había otros que también lo habían dejado. A veces Pablo dice, todos me han abandonado. ¿Cómo se puede sentir un hombre así?
¿Cómo se puede sentir alguien que está llevando el evangelio donde todos lo han abandonado? Bueno, pues desanimado. Y el diablo sabe eso. Y el diablo es un arma de él, el desanimarnos. Pero el Señor lo asistió y el Señor lo fortaleció para que pudiera predicar el evangelio y lo oyeran todos los gentiles. ¿Dónde está eso? El mismo Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Cristo estuvo al lado de Pablo. ¿Y qué pasó? Y le dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que es predicar la palabra del Señor, y que todos los gentiles oyesen. Y fíjate, hay un punto y después viene algo que puse ahí con negritas. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién era ese león? Bueno, quien haya sido el mismo diablo o Nerón, este león rugiente había querido estorbar, había querido anular el testimonio de Pablo a través de estos sentimientos de desánimo, de desilusión. Estos ataques son los que emplea el enemigo con el fin de neutralizarte, con el fin de que ya no proclames el evangelio. Hermanos, el creyente necesita gozo. Pablo muchas veces le dice a los filipenses: gozaos, y los vuelvo a decir, regocijaos, porque un creyente desanimado, triste, es vulnerable a los ataques del enemigo. Que este año estemos animados en el Señor, que este año que empieza podamos recargar las pilas con el Señor y podamos saber que el Señor está a nuestro lado y que podamos nosotros cumplir el propósito de predicar el evangelio y que muchas personas lo oigan y que nos libre de esta boca del león. Mi hermano, hay una oportunidad en este año que empieza de proclamar este precioso evangelio. Dos necesidades, mi hermano y mi hermana, para proclamar el evangelio. Nos podemos estar bien animados, pero necesitamos dos cosas específicamente. Y básicamente es las que Pablo está pidiendo que oren los efesios para que él pueda tener estas dos cosas. Uno, la fluidez o la palabra fácil de entender. O sea, Pablo está diciendo: oren para que yo diga las cosas con claridad. Los que predicamos a veces nos enredamos nosotros mismos y no lo decimos con claridad. Eso lo está en el versículo 19. Fíjate bien. Y por mí, dice Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo no apela a su retórica, a silogismos, no apela a los argumentos que él tiene. Los usa, claro que sí, pero debemos entender que es el Espíritu Santo, que es Dios, que Dios usa al pueblo para que oren, para que Dios le pueda dar a Pablo una palabra que pueda comunicar el evangelio. Por un lado, aquí podemos ver que necesita recibir de Dios una claridad mental que pueda traducirse en argumentos sólidos, en explicaciones fáciles de entender. Pablo expresa: yo necesito, Efesios, que oren por mí para que sea claro en lo que voy a decir, en las palabras que voy a decir. Quiero que observes y que consideres que Pablo está en Roma. Pablo está encarcelado. Está en una cultura que no es suya. Los guardias que están ahí con él y que lo tienen bien agarrado, esposado, posiblemente hablan latín. Y Pablo a lo mejor está aprendiendo el latín ahí. Y él quiere compartirles el evangelio. Él quiere ser fiel a todo consejo de Dios para revelar con toda eficacia el mensaje del evangelio. Y él, como cualquiera de nosotros, teme el ser torpe en la comunicación.
Así que pide a los efesios que oren por él, porque solo Dios puede suplir las palabras adecuadas para poder compartir este evangelio. Los que no sabemos inglés y los que masticamos el inglés y los que mutilamos el inglés, tenemos serios problemas para compartir el evangelio porque no sabemos bien usar el inglés, las palabras adecuadas. Pablo quiere que la claridad que Dios le dé para que pueda comunicar el evangelio sea algo que provenga de Dios y no de él, no de su retórica. Tiene que usar argumentos, pero no quiere basarse en sus argumentos. Es uno de los problemas que a veces muchos predicadores tienen o tenemos o evangelistas tienen. Piensa que con toda la sabiduría y con toda la capacidad, porque tienen capacidad, no necesitan de las oraciones. Y mi hermano y mi hermana, todo aquel que predica el evangelio, todo aquel que testifica, necesita de la oración para que Dios pueda darle palabra y pueda compartirlo de una manera eficaz. Jesús dijo en Mateo 10, 19 al 20 lo siguiente, y esta es una gran bendición. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es lo que estamos diciendo. Ahora, también hago una aclaración. Este texto no está dicho para que seamos flojos, aquellos que predicamos, aquellos que compartimos el evangelio, para no estudiar y pararnos enfrente de un púlpito y decir, a ver, lo que Dios me diga porque la Biblia dice, y en aquella hora el Señor me va a decir qué es lo que debo de hablar. No, el Espíritu Santo trabaja desde que una persona estudia la palabra, profundiza en la palabra y Dios va a darle lo necesario. Pero en plena predicación, en pleno testimonio que estemos dando, necesitamos de saber que es Dios el que pone las palabras en nosotros. La promesa de que Dios estará con nosotros, ahí está. De que Dios va a pelear con nosotros, claro, también. Pero nosotros necesitamos la intercesión de nuestros hermanos para que podamos compartir la palabra. Hay un término ahí, mi hermano, que está en este texto que estamos viendo, que es el término misterio. Y este término misterio lo usaban los gnósticos. Y lo usaban desde un sentido donde los misterios solamente son para algunos, un círculo muy cerrado, para los más eruditos, para los que comprenden. Para la plebe, para la prole, esos no, esos es otra cosa. Pero Pablo usa este mismo término, pero no en el mismo matiz, para nada. Fíjate bien en Efesios 1:9, lo que nos dice en este término de misterio. Dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí habla de misterio. Ahora quiero que vayas a Efesios 3, del 3 al 6, lo que dice. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya está aclarando algunas cosas. El misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, ahí está el misterio. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio. Ahora, no solamente ahí, también en Efesios 3, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. A mí,
dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia, o sea, este ministerio, esta oportunidad de anunciar a los gentiles el evangelio. Anunciar de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dos cosas en este texto. El evangelista, el pastor, el estudioso de la palabra, el que comparte el evangelio, el misionero, debe de anunciar el evangelio, pero también debe de aclarar el evangelio. Es lo que necesitamos. Creo que Pablo era bien práctico en esto. Pablo estaba anunciando el evangelio, la salvación que es en Cristo Jesús, y también estaba aclarando a cualquier duda que tenían aquellas personas que cuestionaban este evangelio. Pero ¿cuál es el misterio entonces? El misterio es que en Cristo hay salvación plena y gratuita para todo aquel que abraza la fe o por fe este evangelio. Los gentiles y los judíos se unen y hacen un solo cuerpo. Este es el misterio. Ya ahora ha sido revelado y nosotros lo anunciamos, y anunciamos a puertas abiertas desde los techos. Anunciamos que en Cristo hay salvación y que es el único camino, que en Él hay respuesta a nuestras preguntas, que en Él está la vida eterna. Eso es lo que anunciamos. Y Pablo está diciendo, necesito, Efesios, que oren porque necesito proclamar este evangelio con claridad, con sencillez. Yo espero, mi hermano, que pueda yo aclararlo bien. Es uno de nuestras situaciones que a veces nos pasa a los pastores. Hablamos y a veces no nos entendemos muy bien. Yo espero que el Espíritu Santo esté trabajando, así que yo pido oración para que puedan ustedes orar, para que cuando yo comparte el evangelio pueda ser de una manera clara. Pero no solamente clara. En el punto 2 o en el inciso 2, lo que se necesita para proclamar el evangelio es la valentía o la osadía para hablar de Cristo. El coraje, en otras palabras, coraje. Y eso lo está en el versículo 20, aunque ya estuvo en el versículo 19. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Por un lado, mi hermano, Pablo está diciéndole a los efesios, necesito que oren para que yo pueda tener claridad mental para poder ser claro en enunciar este evangelio. Pero ahora nos dice en este versículo 20 que también oren para que él no se acobarde ante sus oyentes y que pueda, acobardándose, acabar comunicando un evangelio que no es evangelio, un evangelio diluido, predicado solamente para agradar a los oyentes. Y de eso hay mucho hoy en día, desgraciadamente. Desgraciadamente hay un pseudo evangelio que se predica, pero solamente es centrado en el hombre. Es solamente en beneficio de los proyectos humanos, personales, mundanos del hombre. El evangelio es poder de Dios, pero está centrado en Cristo Jesús. Dos incisos aquí en este subpunto. Pablo es embajador. Y Pablo, como embajador, nos dice que él quiere hacer bien su papel de embajador. Bien pudiera, yo a veces pienso que Pablo en la cárcel bien pudiera haberse excusado en descansar un poquito, dejar de predicar porque está en la cárcel. Digo, ¿quién va a predicar en la cárcel?
O quién en el hospital ahorita diga, ay, estoy aquí en el hospital porque Dios me ha puesto aquí, porque quiere que aquí comparta el evangelio. No, va a estar preocupado por su enfermedad y va a querer salir del hospital. Pero podemos ver a Pablo que lejos de quedarse descansando de un año civil, descansar para que de un año de esos de vacaciones que dan, a quedarse a descansar, Pablo, en vez de eso, sigue activo, sigue en medio de la lucha, en medio de unas condiciones adversas. Y aunque se encuentra en cadenas, él dice, soy embajador en cadenas. No ha dejado de ser embajador. Para entender esto, y desde nuestro contexto, los que son profesores acaban de saber que Esteban Moctezuma se va de embajador a Estados Unidos. ¿Y quién lo envía? Pues el presidente. Y lo envía y lo manda. Y va a tener que demostrar las credenciales. Y debe de ser leal al presidente porque es el presidente que lo envía. Y debe de trabajar a causa de, pues, el proyecto del presidente. Bueno, eso debería ser y ese es el embajador. Pablo es embajador del reino de Dios, de Cristo. Pablo fue enviado, fue el apóstol, el embajador de Cristo en cadenas. Que aún en cadenas nunca olvidó su deber. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice lo siguiente. Fíjate bien. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo, aún en la cárcel, no ha abandonado sus responsabilidades. Pablo es embajador de Cristo. Pero Pablo, en el inciso B, requiere valor para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque va a predicar el evangelio ante César, ante el César. Y esto requiere valor. Presentarse como embajador del reino de Cristo a favor a la causa de Cristo ante el César, eso requiere una osadía. ¿Y saben quién era el César? Nerón. Pablo se considera a sí mismo como un embajador de Cristo y lo es, que está firmemente acreditado con sus credenciales para representar al Señor aquí en esta corte imperial de Roma y poder compartir el evangelio al mismo César. Eso requiere denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo implica actuar con una actitud de apertura que proviene de la libertad y la falta de miedo. Es hablar con valentía. Implica ser atrevido, tener valor, atreverse a predicar, tener firmeza, franqueza, coraje y ser intrépido, especialmente con las personas de alto rango. Digo porque predicarle o anunciarle a alguien de bajo rango, a lo mejor no se requiere tanto valor, posiblemente sí, pero no tanto. Pero predicarle a personas que están en un nivel superior se requiere valor, se requiere denuedo. Así que Pablo está pidiendo a los efesios, oren para que yo, aparte de que tenga claridad en mis palabras, para que no me falte la fuerza, el valor, el coraje, porque no quiere fallar en la hora decisiva. Quiere hablar sin miedo, sin vacilación ante el César, con una palabra apta para esta ocasión. Porque también el imperio romano y toda la corte debería de predicarse el evangelio que es en Cristo Jesús, a fin de que estas personas sean rescatadas de las garras de Satanás. Fíjese bien, observemos lo que nos dice Filipenses 1, 2 y 13 en este contexto de que Pablo predicaba en esa situación.
quiero que sepáis, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido, o sea, las cárceles, la cárcel que está ahí, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, mis cadenas, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en toda la guardia de los romanos y a todos los demás. O sea, Pablo no perdió ninguna oportunidad. En el Kairos de Dios no perdió ninguna oportunidad. Estaba en la cárcel, ahí compartía el evangelio, ahí predicaba el evangelio. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de valor, de denuedo. Vamos a ver algunos textos y vamos a considerarlos cuando habla de la palabra y del evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:2 dice lo siguiente: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, le dice Pablo, tuvimos denuedo, o sea, tuvimos valor, valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué viene el 2021? Cada año, normalmente, en un pseudo evangelio, personas hablan de que van a profetizar acerca de prosperidad. Y el año 2020 no falló. Hubo personas, pero ninguno habló del coronavirus. Falsos profetas, falsos. No sabemos qué viene este año 2021, pero lo que venga, que el Señor nos dé valor cristiano, denuedo. ¿Con qué propósito? Para anunciar el evangelio de Dios. Necesitamos no solamente el 2021, el 2020 tuvimos que haber predicado el evangelio. Y en este 2021 tenemos que seguir predicando, proclamando con claridad y con valor el evangelio. Pero sigamos con Hechos 4:29 ahora. Dice el texto: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto fue el texto que leímos al principio. Están pidiendo, Señor, concede fuerza, concede valor, concede coraje. ¿Para qué? Para que hablen tu palabra, el evangelio. Y Hechos 4:31, después fue contestada esta oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue contestada esa oración. Una pregunta: ¿orarían los efesios por Pablo? ¿Orarían los colosenses por Pablo? Porque él está pidiendo en la carta: oren por mí. Él está en Roma, la iglesia está en Éfeso, la iglesia está en Colosenses, ahí cerquita. Todo lo que estaba muy cerquita. Filemón estaba ahí mismo, inclusive la casa de Filemón estaba por ahí muy cerca. ¿Respondió Dios la oración de los efesios, si es que oraron? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Hechos 28, 30 y 31. Dice lo siguiente: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Fíjate el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Contestó Dios la oración? Sí. ¿Oraron los efesios? Sí. Y algo más. La palabra abiertamente, en otras traducciones, dice con denuedo. Y en la palabra griega es la misma raíz de nuevo, que es parrencia. Es la misma. En Efesios es la única vez que tiene esa palabra de nuevo, de parrencia, la raíz.
Pero en otras partes, cuando habla de abiertamente, es la misma raíz. Quiere decir, con toda la libertad. Dios contestó las oraciones y Pablo predicó abiertamente, con valor y sin impedimento. Pablo, mis hermanos, pidió a los efesios y a los colosenses lo que nosotros llamamos hoy en día una libertad de expresión para proclamar el evangelio. ¿Existe en México, en pleno 2021, una libertad de expresión para poder predicar el evangelio? La respuesta es sí. Pues entonces, hagámoslo. Prediquemos el evangelio. Y otra cosa que nos llama la atención de Pablo. Pablo no está pidiendo que oren para que él salga de la cárcel. Fíjate, maravilloso. Pablo no está diciendo, oren para que yo salga de la cárcel y me pueda ir a predicar. No. Él está pidiendo que oren para que Dios pueda darle claridad en el mensaje y para que él pueda tener el valor. Que el Espíritu Santo en este año nos dé la claridad y que nosotros, a través de nuestra responsabilidad, tengamos el valor suficiente para proclamar el Evangelio de Cristo y poder, sin estorbos, compartir este bello Evangelio. Sea con pandemia o sea sin pandemia, tú y yo podemos predicar el Evangelio. No importa la pandemia. Yo sé que nos ha estabilizado, nos ha llegado a cerrar la iglesia, pero no hay pretextos. Podemos compartir el Evangelio. Pablo no está preocupado por su comodidad, sino por la eficacia del ministerio a que Dios le ha llamado. Pablo no está preocupado por sus derechos personales, sino por el llamamiento que tiene como embajador de Cristo en cadenas. Mi hermano, vamos a las conclusiones. Primer domingo del 2021. Proclamemos el Evangelio, mis hermanos. Primera conclusión. Pongámonos toda la armadura. Hemos terminado esta serie y quiero de alguna manera dar una ilustración. Como dice el mensaje, quiero ser claro, espero serlo. Toda la armadura que Dios nos ha dado, que Dios provee, tú y yo debemos de ponerla. Y vamos a pensar que toda la armadura son como todas las flechas que están en algo que se llamaba aljaba. La aljaba, que es donde se ponían las flechas, es como la oración que cubre toda la armadura. Otra ilustración. Hay candiles. Imagínate un candil de 6 foquitos iguales, pero hay algo que une esos foquitos. Esa es la oración. Cuando tú y yo cubrimos toda esta armadura que Dios nos da con la oración, entonces somos eficaces. El enemigo va a intentar estorbarnos en este año y en todos los años. Va a intentar destruir a la iglesia. Necesitamos de la oración de nuestros hermanos y necesitamos de orar para que podamos ser claros en el Evangelio y para que tengamos el valor para compartir el Evangelio. Proclamemos el Evangelio. Proclamemos también el Evangelio con claridad, como le hemos dicho. Seamos audaces como leones. No temamos a nadie. Y no omitamos nada del mensaje del Evangelio. Seamos claros. No omitemos nada. No hagamos otro evangelio. Tenemos un evangelio que es en Cristo Jesús. Una frase que escuché, y te la leo textualmente. El coraje sin claridad es como un paisaje hermoso en la noche. Mucho para ver, pero sin luz para disfrutarlo. Necesitamos ser claros. Necesitamos ser específicos. Así que, mi hermano,
Proclamemos el Evangelio con claridad, pero también proclamemos el Evangelio con valor, con denuedo, con audacia. Algunos predicadores o evangelistas tienen el don de la enseñanza muy lúcida, pero sus sermones carecen de contenido sólido, bíblico. No hay sustancia, hay pura trivialidad, diluida. ¿Por qué? Porque tienen temor a predicar este evangelio. Porque si predican este evangelio, dicen ellos, la iglesia se queda vacía. Quiero decirte que esa no era iglesia, porque la iglesia va a permanecer porque es en el evangelio que se sustenta, que se vivifica una iglesia. No solamente proclamemos el evangelio con claridad y con denuedo, oremos también por los pastores y evangelistas. Mismo Pablo necesitaba de las oraciones de los hermanos en la fe. Pablo era un líder y el enemigo sabe que cuando le tira la cabeza al pastor de las iglesias locales, las ovejas se van a dispersar. Eso lo dice la misma escritura. Los pastores, los evangelistas, los misioneros, los que trabajan en la obra del Señor, son blancos muy especiales de Satanás. Quiere destruirnos, quiere estorbar la obra. Y sabe que si un pastor cae, se llevan a muchos. Así que los pastores, los misioneros, los evangelistas, los maestros que enseñan la Biblia, necesitamos que la Grey ore por nosotros para que sea el Señor que nos libre de todo ataque del enemigo. Mis hermanos, vamos a terminar orando al Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque nos permitiste terminar esta serie peleando la buena batalla, Señor. Pablo así lo dijo: he acabado la carrera. Y un día tú nos vas a llamar, Señor, y nos vas a preguntar, y nos vas a hacer ver si peleamos esta buena batalla o si nos quedamos solamente pasivos. Tú nos has dado toda la armadura de Dios, todo lo que necesitamos. Nos las da, Señor. No solamente para poder mantenernos firmes, sino también para contraatacar, Señor. Pero toda la armadura, Señor, toda la armadura debe de estar bañada en oración. Y no solamente, Señor, debe estar bañada en oración por nuestros hermanos. También, Señor, debemos de salir para proclamar este precioso evangelio. Y necesitamos que tú nos des la claridad necesaria para poder expresar con palabras este precioso evangelio. Ayúdanos, porque muchas veces tenemos miedo, temores, pero ayúdanos para que tú nos des de nuevo y bajo esta responsabilidad salgamos, Señor, sin temor, sabiendo que tú estás con nosotros y poder compartir este precioso evangelio. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Empezamos un nuevo año, un nuevo reto, una nueva oportunidad, pero que el proclamar el evangelio sea una de nuestras prioridades como iglesia, como creyentes, como miembros cada uno en particular de este cuerpo que es tu iglesia. Toda la gloria y toda la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.